Hay, digamos, la necesidad, el deseo que se constituya una agencia agrobanco en Curahuasi, que es una zona casi, digamos, limítrofe con Cusco. ¿Y esto por qué? Porque en efecto, ¿no? Nosotros también hemos tocado este tema, la declaratoria de emergencia del agro en Apurímac, ¿no? Hace 15 días conversamos con el viceministro del sector y nos explicaba que se están impulsando un conjunto de acciones, ¿no? ¿Existe esa posibilidad? Sí, claro, por supuesto. En principio, lo inmediato es ver la cartera de créditos del propio banco y la cartera de créditos de las otras entidades financieras. En lo que corresponde al agrobanco, nosotros tenemos una política para actuar de manera rápida. Si hay un incidente, si hay un factor que es climatológico, de todas maneras ofrecemos una salida. Y una salida es una reprogramación, haciendo que ese crédito se tenga que pagar en más tiempo con una tasa de interés preferencial. Y además se entrega un nuevo crédito de capital de trabajo porque el activo hay que explotarlo. Eso primero. Y segundo, dependiendo de la cartera de créditos que tengan estos productores con otras entidades, lo que buscamos es comprar esa deuda, ¿no es cierto? Comprar esa deuda, tomarla con nuestros propios recursos o con los recursos del Estado. Entonces, cuando estas operaciones superan nuestros límites de políticas de crédito, de riesgo de crédito, apelamos a fondos del Estado, el Estado nos lo entrega y nosotros con eso vamos primero pagando la deuda de ese productor en otra entidad y luego, ¿no es cierto?, reprogramar esa deuda dándole el tiempo que sea necesario. Ahora, ¿no? Independientemente de la posibilidad de constituir una agencia de agrobanco en Curahuasi de manera específica, en el tema de la emergencia agraria, ¿están impulsando con mayor énfasis en estos momentos en Apurímac? Sí, claro, por supuesto, a nivel nacional. O sea, las emergencias se dan en todo el país, ¿no? Y a lo largo de todo el año. Por ejemplo, en Piura, más allá del fenómeno del Niño, por ejemplo, en Cusco, por ejemplo, en Puno, por ejemplo, en Arequipa, ¿no? Y entonces ahí es cuando nosotros, aparecemos actuando con todo lo que tenemos establecido para desarrollar desarrollar todas esas acciones en pro del productor, ¿no? Ahora, la pregunta que se hacen los oyentes que nos siguen en diversos puntos del país y fundamentalmente en la zona sur, ¿no? ¿Es un buen pagador el pequeño agricultor, el mediano agricultor? ¿La tasa de retorno es una tasa, digamos, que cumple las expectativas? A título personal, yo considero que el pequeño productor y en realidad el sector es una tremenda fortaleza. ¿Por qué? Porque cumple, aún en condiciones difíciles, ¿no es cierto?, cumple con sus obligaciones. Hay una cultura de pago. Hay una cultura de pago, pero también quiero decirles a mucha gente que hoy estamos en el 2016, cuando hay mucha gente que está pensando que estamos en los 70s, en los 80s. ¿No? Claro, está pensando en el banco agrario, ¿no? ¿No es cierto? Al que le metieron cabeza a medio mundo y le tiró perro muerto. Así es, ¿no? Yo hoy día, mi mora contable, ¿no? Mi mora contable está entre 2 y 2,5%. Y comparado, digamos, con otros índices financieros. Con otras entidades bancarias. No, lejos. 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 Nosotros tenemos 2,5 cuando otras entidades tienen 10, 12. Correcto. ¿Por qué? Porque los modelos de riesgo de crédito no calzan con un negocio como del pequeño agricultor, ¿no? Al pequeño agricultor hay que darle el tiempo necesario para que pueda cosechar y vender. No se le puede dar un crédito en cuotas. ¿Cómo te podría pagar si tiene que esperar 9, 8, 9 meses para cosechar, vender y pagar? Entonces, ¿cómo pedirle cuotas mensuales, no? Entonces, no se puede. Yo considero que el pequeño productor, y así lo digo y públicamente, ¿no es cierto?, que el pequeño productor, el mediano productor, son realmente una tremenda fortaleza del sector y del país. Los números lo señalan claramente. ¿A cuánto ascienden las ¿no? colocaciones en ese sector? Yo tengo hoy día, el banco tiene hoy día, perdóneme, más o menos 2.200 millones de soles colocados, pero en los últimos 5 años hemos estado superando más de 5.500 millones de soles prestados al sector. Agricultura de baja, de mediana, de alta tecnología en todo el Perú, en Caballococha, en la frontera con Ecuador, en La Poza, ¿cómo se llama? De Bagua Grande, más hacia allá, en Río, 8 o 10 horas, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Ahora,
Bueno, se ha dicho que la tasa de retorno de los créditos es bajísima, es alta porque sí, por la morosidad es muy baja. Baja. No, pero además los que dejan de pagar también son. ¿Cómo haces? ¿Cuál es la garantía del banco, por ejemplo, para su recuperación? En caso, por ejemplo, un agricultor o un prestamista o un prestatario no ha cumplido con su obligación. Tenemos eventos, por ahora, marginales, ¿no es cierto? Pero igual aplicamos a una denuncia. Pregunta porque en el anterior bloque señalado que en realidad el banco no pide una prenda de garantía, o sea, no hipoteca pues una hectárea, un terreno, por una propiedad inmueble. Y entonces, ¿cómo se respalda el banco para lograr hacer cumplir la obligación? Primero, porque cuando damos un crédito hacemos una evaluación previa del carácter de una persona para saber con quién estamos hablando. Y ahí nos equivocamos poco. Cuando no nos pagan realmente, se debe principalmente a un evento de fraude. Y todas las entidades, ¿no es cierto?, podemos ser expuestos a una situación de esa naturaleza. Y cuando hay fraude, aparecen las garantías mobiliarias. Las garantías son garantías futuras sobre algo que se siembra hoy día y se espera la cosecha. Y la garantía mobiliaria establece que esa producción es, ¿no es cierto?, nuestra por anticipado. Si esa producción se ve dañada por un fraude y no aparece, lo que ocurre aquí es una denuncia penal y civil para exigir el pago. O sea, de inmediato actuamos, ¿no es cierto?, de esa forma. E inclusive con esas denuncias tenemos una buena tasa de recuperación porque aparecen, la verdad, otros elementos actuando en torno de este productor. Porque puede darse el caso, por ejemplo, imagínate una cuestión hipotética, no viene un agricultor y dice, bueno, quiero un préstamo, usted le da, y entonces usted le da contra la cosecha o contra el ganado que tiene ahí para que va a mejorar y todo lo demás, y de repente se le ocurre y dice, yo no quiero pagar, bueno, llévense pues la cosecha, llévense el ganado. ¿Qué cosa hace el banco con eso? ¿No? ¿Cómo se recupera? Entonces no tendría sentido. En ese caso no hay cosecha. O sea, el 100% de los casos es, no me puede pagar, es porque no hay producción, no hay cosecha. Pero ojo, recuerde que a lo largo de todo el crédito, nosotros tenemos un esfuerzo de supervisión, seguimiento. Y nos damos cuenta casi de inmediato cuando eso va a pasar. Yo desembolso un crédito cuando corresponde agronómicamente y después, 45 días, ¿no es cierto?, estamos haciendo la primera visita de seguimiento del desarrollo del cultivo. Antes hay una visita de confirmación de que la plata que entregamos efectivamente se haya invertido ahí. Entonces nos damos cuenta rápido. Además de que nosotros vía satélite estamos utilizando drones o alguna otra tecnología para ver la marcha de los cultivos que financiamos, ¿no? Entonces es fácil darse cuenta, ¿correcto? Entonces casi siempre estos fraudes aparecen no cuando el ciclo agronómico se cumpla, sino desde mucho antes por todo un esfuerzo de supervisión que el banco desarrolla, ¿no? Y entonces ahí aparecen las denuncias penales y civiles, ¿no? Ya. Ahora, por ahí hay zonas, por ejemplo, que tienen una mayor incidencia de cultivos. En la selva están sembrando cacao, están sembrando café o a los remaderables, en todo caso. En el caso de Apurímac, por ejemplo, en Apurímac se produce mucho papa, ¿no? Cuando se siembra papa, se ha dado el hecho, por ejemplo, que había años en que se ha hecho una sobreproducción de papa y los precios evidentemente se han caído, como dice criollamente, se han ido al suelo, ¿no? Entonces el agricultor no recupera nada. En ese caso, ¿qué hace el banco? O sea, ¿califican previamente, por ejemplo, la posibilidad de que se sature el mercado? ¿Tienen algunos manejos ahí? Sí, claro. Nosotros por cada una de las regiones y por cada uno de los cultivos vamos monitoreando sobre la base de un plan. Por ejemplo, la papa en Andahuaylas, en los pueblos que están en torno a, además de Abancay, tenemos un plan de negocios en general que dice son tantas hectáreas de papa y no más. ¿Correcto? Son tantas hectáreas de papa y no más. O hectáreas de algún otro cultivo, ¿no? De otro cultivo. Entonces tenemos una planificación fuerte respecto de qué cosa hacemos para evitar que precios, ¿no es cierto?, se entorpezcan la actividad. Pero ojo,
realmente hay una preocupación, y vuelvo al principio cuando dije capitalización, y la capitalización significa que el productor participe de manera activa en la cadena de agronegocios, porque finalmente los precios terminan siendo pura manipulación de la gente que acopia y comercializa. ¿Okay? Esa es la principal falencia que hay que resolver, llenar, para hacer que el productor, ¿no es cierto?, pueda percibir no los ingresos de la producción, sino los ingresos de la comercialización de lo que produce. Y ahí lo que nosotros observamos es, y tratamos de evitar, la presencia de estos acopiadores y comercializadores que dañan y fuertemente una cadena de negocios. Ahora, para el manejo naturalmente de créditos se requiere de una data, ¿no? Y esto resulta sustancial. Entonces, ¿ustedes tienen alguna estadística, alguna aproximación de qué sector de agricultores, de pequeños o medianos agricultores está bancarizado y cuánto falta bancarizar? Bueno, apelemos a las cifras del Senagro, ¿ya?, que son pues las fuentes oficiales, ¿no? El Senagro nos dice que hay 2.200.000 productores en general en el país. Nosotros, el sistema financiero tiene aproximadamente 300.000 créditos, de los cuales nosotros aportamos más del 33%, con más de 100.000 créditos. La diferencia sería ese 1.900.000 productores que estarían, ¿no es cierto?, lejos de un crédito. El entregar el crédito, sin embargo, significa mayor inversión de parte del banco. El banco es una empresa pública de derecho privado, sin embargo, su presupuesto es administrado por el accionista, por el Estado peruano. Entonces, y eso, ¿cómo se llama?, tiene pues su propia pauta, su propia metodología. Pero en general, digamos, respondiendo a la pregunta, habría 1.900.000 productores sin acceso al crédito. Hoy, ¿no es cierto? 300.000 sí, de los cuales 100.000 corresponden al banco. O sea, es un mercado bastante, digamos, atractivo en términos de crecimiento, ¿no? En términos de potencial, ¿no es cierto? En términos de potencial hay una tremenda oportunidad en agricultura, en ganadería, en forestal, la parte forestal, y en acuicultura, que son los 4 destinos que nosotros financiamos. Realmente es una tremenda oportunidad por el lado del agrobanco para servir, porque para eso estamos, para servir a miles de productores, dándoles el acceso al crédito en un formato de creación de riqueza. No es un formato de el pequeño productor pobre y pequeño productor para darle un crédito asistencialista. No es así, no. Esto es un tema de creación de riqueza. Y la verdad, yo siempre digo, al sistema financiero deberían mirar con mayor profundidad, porque hay un enorme potencial, pero las políticas, los modelos de riesgos de crédito tienen que recoger la realidad. No le puedo prestar a alguien siguiendo un modelo de crédito urbano en el sector rural. Eso no se puede. A eso le quería preguntar, ¿cuál es la ventaja de un agricultor de ir a Agrobanco o de ir a otro banco del mercado? O a la caja municipal, ¿no?, que por lo general son las que exceden más. Los modelos de riesgos de crédito. Nosotros le vamos a prestar para el tiempo que necesite, sin apretarlo para que nos pague antes de la cosecha. Número 1. Las tasas de interés. Número 3, si hay algún problema originado por un tema agronómico, climático, de todas maneras el banco le va a tender la mano para ayudarlo a salir del problema. El problema no está ahí con el productor, el problema está en el banco con el crédito. Por lo tanto, tenemos que ser muy agresivos, inteligentes también, para poder ayudar a ese pequeño productor. Y experiencias de ese tipo tenemos y muchas, ¿no? Una reprogramación es diferente a un refinanciamiento. Ni siquiera pensamos en el refinanciamiento porque eso es marcarlo en el sistema y hacerlo no calificable para un nuevo crédito. Reprogramamos la deuda, ¿no? O la prorrogamos o la reprogramamos. Reprogramamos significa más tiempo, una prórroga es... Eso no lo hace ni siquiera la gran banca del país. Sin ningún costo adicional. ¿En cierta forma eso significa algún tipo de subsidio? No, para absolutamente nada. El productor me debe el capital y los intereses, y los termina pagando. ¿Se demora un poco más? Sí. Y en la mayoría de los casos no aparece, por ejemplo, una segunda tasa, que es la tasa moratoria, la tasa de interés que se aplica de castigo por un crédito que no se paga. Para nosotros jamás aparece eso primero. Aparece una prórroga, una reprogramación, mismas condiciones,
más plazo, sin ningún costo mayor, excepto el que se genera porque el tiempo es mayor y los intereses se pagan por todo el tiempo que vaya a tomar la modificación o la facilidad que le damos a un pequeño productor, ¿no? Y el factor de competitividad de Agrobanco, por ejemplo, respecto a los otros bancos. Alguien puede pensar, por ejemplo, que en realidad esto es un banco pues que está manejado por el Estado. El Estado, por lo general, no siempre es muy aplicado, por decir, en los créditos, ¿no? En la preocupación por el pago, por el retorno del préstamo. ¿Cuál es el comportamiento de Agrobanco en ese sentido? Nosotros somos un banco regulado por la Superintendencia de Banca y Seguros, así que tenemos que cumplir con todos los mandatos, ¿no? Número 1. Número 2, en la gestión de la cartera vencida, nosotros tenemos otro modelo, ¿no es cierto?, que hace que esto sea recuperable. Pero repito algo que ya dije, ¿no? El sistema financiero no está preparado para ir con las soluciones o los productos financieros adecuados para apoyar. Y es un sector que va a demandar, y bastante. Por ahora, estamos viendo una especie de explosión, pequeña, pero explosión al fin y al cabo, de financiamiento para bosques. Y eso es financiamiento para 8, 9, 10 años. El Agrobanco ya está hace unos 4 años, más o menos, financiando la explotación de bosques naturales, siguiendo el marco normativo que existe, ¿no? Entonces, quisiéramos que la industria, por el lado de la oferta, más entidades no tengan presencia, solo amparados, en este caso, en las garantías reales para dar un crédito. Queremos que se amparen más en el conocimiento adecuado de la cosecha o del cultivo para dar un crédito. En ese sentido, yo lo afirmo, y a título personal, de pronto, estamos solos. Cuando en realidad existen, para mí, un destino de más o menos 4.000 millones de soles que se podrían financiar sin resquebrajar, sin flexibilizar ninguna política de riesgo de crédito. ¿Y por qué la banca comercial no está allí? Sí, tiene tanto potencial. A ver, ahí me cuido un poco de responder, un poco la respuesta, porque a veces le duele, pero bueno, finalmente yo diría desconocimiento, poco interés. Tercero, maximización de renta de corto plazo, porque yo le puedo prestar a alguien que está en la ciudad, que le conozco algo y le voy a cobrar 80% de tasa de interés, ¿correcto? Sabiendo que está la casa, ¿no? Yo creo que hay una zona de confort que termina apoyándose en desconocimiento y un propósito rentista de corto plazo. A veces duele esto, pero es mi lectura, así lo digo abiertamente, ¿no? ¿Cómo pretendemos ir con una tasa de interés de, digamos, 40%, pidiendo garantías reales con modelos de pagos que no se ajustan a la naturaleza del financiamiento deseado? Yo creo que esa es una mezcla que impide que mucha entidad no apueste firmemente por el sector. Para graficar un poco, por ejemplo, el tema de un agricultor, ¿cuánto le prestan a un agricultor? Depende. Lo que decía hace un buen momento, ¿cuánta hectárea hay? ¿Cuántas cabezas de ganado? ¿Cuántos peces hay en una piscigranja? ¿No es cierto? Eso lo determina. El monto lo determina la actividad. ¿Ok? ¿Cuál es su diferencia respecto al microcrédito, por ejemplo? En Agrobanco, yo particularmente considero que no hacemos microcrédito y no partimos desde ese prurito, digamos, ¿no? Aquí partimos por número de hectáreas o cabezas de ganado. Y va a depender de cuántas hectáreas haya, y menos de una hectárea, por supuesto. En Tía María estamos hablando de una medida que es 1/3, cuyo nombre de esa medida ahorita no la recuerdo, topos, ¿no? Ajá. Topos. Entonces, depende de cada realidad. Entonces, el monto del crédito depende de cuánto voy a explotar, 2, 3, 4 hectáreas. ¿De qué cultivo? Hay cultivos que son intensivos en mano de obra más que en recurso monetario, o más en recurso monetario que en mano de obra. Capital de trabajo, de campaña, que también le llamamos. Ustedes saben, hay 2 campañas en el Perú, ¿no es cierto? La campaña grande y la campaña chica, pero también le damos la posibilidad de un crédito a mediano plazo, que es para capitalizarlo haciendo infraestructura. Y ahí aparecen muchos otros modelos. Preferimos nosotros financiar para mediano plazo, para una pequeña planta, por ejemplo, a una asociación más que individualmente. Pero en la parte primera preferimos, porque es más rápido,
dar el capital de trabajo de manera individual. Pero esa producción luego busca una transformación, se necesita un activo, pues ese activo debería tomarlo una asociación, ¿no? Prácticamente está ganando el tiempo, ya nos ha ganado, pero que no quería dejar de esto, por favor, muy rápido. El banco, el agrobanco, por ejemplo, su intervención en determinadas zonas ha sido decisiva para bajar las tasas de conflictos. Por ejemplo, se puede decir que esta acción que tiene el banco en el campo es una buena herramienta que puede ser utilizado, por ejemplo, en esta cuestión de prevención de conflictos. Yo creo que sí, y lo digo con conocimiento de causa porque yo mismo he participado acompañando diversas comitivas gubernamentales, ¿no es cierto?, para encontrar solución a los planteamientos, demandas de mucha gente. Y el crédito es una buena herramienta, que quisiéramos que la usáramos siempre, sin conflictos o sin presiones de ninguna naturaleza, porque ese es el propósito del banco, no dar una cobertura. Por supuesto que sí, yo con conocimiento de causa lo digo, lo afirmo, porque he participado en muchos eventos relacionados con posibilidades de conflictos. Por ejemplo, en el algodón, por ejemplo, en Tía María, por ejemplo, en la selva central y así sucesivamente, ¿no? Correcto. Y finalmente, ¿Curahuasi tendrá su agencia agrobanco o está en evaluación todavía? Particularmente yo pensaría que por ahora la respuesta es no, por ahora. Déjeme tomar nota de esta demanda y seguramente en otra oportunidad yo les podré responder si sí o no. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros somos administrados por el Estado y el Estado designa cuáles son las partidas en las que yo puedo usar un presupuesto, siendo los recursos del agrobanco. El Estado no le da nada al agrobanco para su gestión. O sea, el agrobanco genera sus propios ingresos y se mantiene así. Lo que podría, ¿no es cierto?, decirle, déjeme revisar para ver posibilidades de ponerlo. Lo que no significa que los agricultores de ahí siguen siendo sujetos de crédito, ¿no? Por supuesto, claro. La presencia de recursos humanos, claro. Tenemos un cuerpo de gestores, claro, de negocios que paran andando por todos lados, ¿no? Claro, y además parece que es un compromiso de una normatividad que se dio declarando en emergencia el agro en Apurímac. En todo caso, esto ya va a ser también materia entonces de que se siga conversando, se siga dialogando y encontrando soluciones. Okay.